una cima que normalmente intentamos muchas veces y que durante nuestra trayectoria en Amway vamos a subir esa montaña de los 10.000 puntos varias veces. Vamos a subir esa montaña con amigos, con socios, vamos a subir esa montaña nosotros mismos y qué bueno pues entenderla un poco mejor. Entonces vamos hoy a mostrarles un poco de cómo se sube la montaña de los 10.000 puntos pues desde el punto de vista de nosotros. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Este lo llamamos en ese momento un entrenamiento, le pusimos Power 5, porque lo que queríamos era que fueran personas las que estuvieran ahí, que tuvieran la capacidad, yo creo que te preguntes esto, que tengan la capacidad de reunir 5 personas a su alrededor, que tengan la capacidad de contagiar a 5 personas más. Si tú quieres subir esta montaña, visualízate en este momento que tú tienes que tener mínimamente la capacidad de contagiar 5 personas más de que este proyecto es apasionante, 5 personas que escuchen los audios, 5 personas que tú pongas a leer un libro, 5 personas que tú traigas a un evento. Eso es básicamente lo que se necesita para subir esta montaña. Entonces pregúntate, ¿te sientes ya con esa capacidad? Perfecto, entonces ya tienes todo lo que se necesita. Sara y yo tenemos la teoría de que muchos de ustedes ya tienen suficiente información para ser platino, fundadores, esmeraldas, y algunos incluso ya tienen la información para ser diamantes. Es decir, no necesitas saber nada más. Lo único que necesitas es darte permiso. Lo único que necesitas es creer, realmente creer. Y bueno, estás acá, estás en el camino de creer. Entonces, hay 5, bueno, este ejemplo lo pusimos con la escalada, porque como les decía, es escalar una montaña de 10.000 puntos. Y pues después de verme muchas películas sobre el Everest, ¿han visto películas del Everest? Pues es muy interesante porque eso tiene toda una trayectoria subir esa montaña y hay diferentes etapas en las que se sube. Cuando se está subiendo el Everest hay que llegar a algo que se llama campamento base avanzado. Hay que llegar como a la hora adecuada, porque a partir de ahí es donde se mira si se puede hacer el intento de cumbre o no. O sea, cuando tú llegas a ese campamento avanzado, entonces, según las condiciones del clima y según algunas condiciones, los escaladores determinan si pueden intentar la cima, si van a intentar la cima. Entonces, pues nosotros con nuestro equipo pensamos siempre en la teoría de que cuando uno se va a comer un elefante, ¿cómo se come un elefante? De a mordiscos. Es decir, que cuando uno tiene una tarea que resolver, lo primero que uno tiene que hacer es descomponer esa tarea en lugares más pequeños. Y entonces definimos cuál era el campamento avanzado de la calificación a plata. ¿A dónde tengo que llegar yo con suficiente tiempo para poder subir a la cima y volver a bajar? ¿Hasta qué nivel de puntos tengo yo que llevarme o tengo que tener una visión y en qué momento del mes para que yo tenga suficiente tiempo de subir a la cima y volver a bajar? Entonces empezamos a diseñar esta ruta pues, con base en los campamentos. Y está por acá. Y ahí está. Ese punto de allá arriba se llama el punto de no retorno y es cuando uno cruza la barrera de los 8.000 puntos. Nosotros decimos que cuando uno lleva a una organización a que cruce la barrera de los 8.000 puntos con suficiente tiempo, es decir, no a las 10 de la noche del último día, sino cuando cruzan los 8.000 puntos faltando 2 días, yo casi que les pongo el pin. Les digo, ya eso está listo. Porque entonces ya la persona ya tiene la mente jugada, está jugado hacia adelante, la persona está completamente creativo, ahí es donde se venden las ollas, ahí es donde se venden todo tipo de promociones, ahí es donde uno se llama a la tía que nunca ha llamado, ahí es donde se llaman las exnovias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya estás en un punto donde tú dices, yo no llegué hasta aquí para devolverlo. Ya tu mente, que normalmente cuando la mente está bajo presión, pues busca salirse de la presión, a veces renunciando, ya está en ese punto incómodo donde hay presión, pero hay presión hacia adelante. Ya la persona dice, tengo que resolver. Entonces la cosa es, no hay que llegar a 10.000, hay que llegar a 8.000, pero con lo suficiente tiempo, con unos 2 días, para tener mente y tranquilidad para crear soluciones de los puntos que faltan. Bien hasta ahí. Pero ni siquiera hay que llegar a 8.000. Nosotros pensamos, y esto lo aprendimos de nuestro diamante ejecutivo, que el campamento base 1 avanzado son 4.000 puntos. Que si uno llega a 4.000 puntos con suficiente tiempo, uno ya todo lo otro lo va a poder ver. O sea, uno va a ser capaz de imaginarse y ver el resto de la trayectoria. Entonces, imagínense por un momento que Amway mandara un comunicado hoy y que dijera, vamos a bajar la calificación de plata de 10.000 puntos a 4.000. ¿Qué tal sería eso? Chévere, pero tiene que ser antes del 15 del mes.
¿Los haces o no los haces? De una. Y te damos la calificación a plata y te ganas el viaje a Orlando, pues te lo vas ganando el viaje a Orlando, etc. De una. Entonces eso es lo que te tienes que vender, eso es lo que te tienes que imaginar, porque definitivamente cuando uno empieza a provocar ese volumen, cuando uno empieza a comerse el elefante de mordiscos, pues entonces empieza a provocar otro montón de cosas. Si tú haces 4.000 puntos, pero tu visión es 10.000, quiere decir que hay personas que, por ejemplo, van hacia el 12%, pero ya van en 800 puntos, ya van en 900 puntos. O sea que esas personas también quieren ¿qué? También se quieren calificar. Esas personas tienen como la meta a medio hacer. Entonces hay una presión de ellos mismos hacia crecer. Esas personas cuando lleguen los últimos días del mes, donde normalmente la persona puede pensar ese pensamiento de, pues, el otro mes con toda. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Alguien les ha dicho esa frase? No, el otro mes con toda. Como el 15 del mes, no, el otro mes con toda. Y eso se vuelve degenerativo. Hay gente que el 3 del mes dice, no, el otro mes con toda. Entonces, como sabemos que eso puede ocurrir y más que pues tenemos un negocio donde hay muchas personas nuevas que están comenzando en el mundo del emprendimiento, entonces cuando faltan 3 días creen que ya se le acabó el mundo, ¿cierto? Entonces puede pasar que en los últimos días del mes muchas personas, como decimos en Colombia, boten el cambio. ¿Se entiende? Como un carro pues que uno le mete el cambio y no lo deja, claro, que tire en reversa pues. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegue ese momento, la pregunta es, ¿todas esas personas van a tener algo que perder? ¿Van a estar en la mitad de una meta? ¿Van a estar cerca de su propia meta? Y su mente, en vez de tirarlos para atrás, va a tirar para adelante. ¿O van a ser personas que van a estar muy alejadas de la meta? Una persona que está soñando con ser 12%, 1.800 puntos, y llegan los últimos 3 días del mes y están 200 puntos. ¿Ustedes qué creen que cómo les juega la mente? Mal. Esa persona se está explicando por qué no calificó y faltan 3 días. Pero donde esa misma persona esté en 1.200 puntos y faltan 3 días, ¿en qué está pensando su mente? Está pensando, tengo que resolverlo, apenas son 600 puntos, eso no es nada, se empiezan a imaginar combos, paquetes, productos, y bueno, ya lo que sabes, hasta suegras, o sea, de todo. De todo, o sea, usted puede imaginar de todo, porque a usted le parece que ya hizo lo más grande, pero lo otro no lo va a dejar de hacer. Entonces, en la escalada a esta cima, lo que les queremos proponer es que la dividan. Esto simplemente es un análisis que nosotros hacemos, pero tú deberías hacer tu propia trayectoria de su vida. ¿Quieres calificar a plata? Perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es tu estrategia? No solamente, o sea, una parte es la emoción, pero otra parte también es tu estrategia para subir esa montaña. Yo creo que uno no puede subirse al Everest emocionado. Entonces, por eso, enfócate en esos primeros 4.000 puntos. 5 elementos claves para llegar a la cumbre que les queremos compartir. Pues primero, las habilidades básicas, el equipamiento que debo llevar y que no debo llevar, una ruta definida, determinación y equipo de apoyo. Vamos a hablar de esos 5 elementos para prepararnos para el ascenso. Porque es que es increíble. Este lugar es muy grande. ¿Dónde estamos? ¿Cómo es que se llama? Baja Center. Espectacular. Qué centro, pues qué coliseo tan increíble. Y esto lo pueden llenar. O sea, lo más emocionante es que esto lo pueden llenar. Con que el 10% de ustedes logren esto que estoy diciendo, llenamos esto. ¿Se imaginan aquí en la próxima convención 100 nuevos platos? 100 nuevos platos. ¿Y por qué no? O sea, si usted es capaz de imaginarse esto en su mente, acuérdense que lo que somos capaces de ver en nuestra mente es una posibilidad real para nuestra vida. Lo que somos capaces de ver en nuestra mente es una posibilidad real para nuestra vida. Entonces, trata de ir con nosotros en este ascenso. Y si logras imaginarlo, tú eres uno de los siguientes platas del equipo. Bueno, entonces vamos con mi esposa que nos va a hablar de habilidades básicas. Bueno, estas habilidades básicas, si nosotros aprendemos a hacerlas con amor y aprendemos a hacerlas con profesionalismo, nos van a ayudar a avanzar mucho más rápido en el negocio. ¿Cuáles son las habilidades básicas? El contacto, la llamada, el plan y el seguimiento. Nosotros hablamos mucho del contacto porque a partir del contacto surge todo. Si tú no contactas, ¿a quién vas a llamar? Si tú no contactas, ¿a quién le vas a dar el plan? Si tú no contactas, ¿a quién le vas a hacer seguimiento? Si tú no contactas, ¿a quién vas a invitar a un evento? Si no contactas, ¿a quién vas a vender? Entonces, el contacto es para nosotros la habilidad principal. Y es muy importante tener claro cuál es el propósito de cada actividad, porque muchas veces
uno no es eficiente cuando realiza la actividad porque no tiene en mente el propósito. Si yo tengo en mente el propósito, soy eficiente cuando estoy realizando la actividad. Entonces, cuando yo contacto, el propósito es generar una buena impresión y obtener el número de teléfono. Esto es cuando contactamos en frío, directamente. Esta es la manera en la que a mi esposo y a mí más nos gusta hacer el negocio. No es la única, existen las redes sociales, pero siempre hemos hablado de que uno tiene que hablar desde lo que uno hace. Entonces, para nosotros, el obtener una buena impresión y el obtener el número de teléfono es el propósito de la llamada, del contacto, perdón. Cuando tú contactas, el propósito no es dar el plan. Muchas veces tú estás haciendo un contacto y hablas de más y le das medio el plan y ahí es donde pierde completa postura. Ya vamos a entrar un poquito más en profundidad acerca del contacto. ¿Cuál es el propósito de la llamada? El propósito de la llamada es agendar una cita. Agendar una cita. No es dar el plan, es agendar una cita. Y muchas veces uno llama y empieza a hablar de más y la llamada pierde postura. ¿Cuál es el propósito del plan? El auspicio. Yo doy un plan para auspiciar, lo que decía Hazel ahora en el conversatorio. Cuando yo doy un plan, tengo que tener en mente que tengo que hacer un cierre, porque mi tiempo es productivo. Hay muchas personas acá que no se dedican únicamente al negocio, sino que también trabajan. Entonces, es de alta prioridad aprender a ser eficientes en el plan y aprender a cerrar, porque es que uno no tiene tiempo para perder. Porque cada vez que yo no cierro un plan, es otro tiempo que tengo que desgastarme en hacer un cierre y por ende dejo de ver a mis hijos, dejo de estar con mi esposo, dejo de estar en mi casa. Entonces, voy a aprender a ser eficiente en los planes y a cerrar. Y el seguimiento, el propósito del seguimiento para nosotros es la profundidad y la amistad. Lo tenemos muy claro que cuando estamos haciendo un seguimiento no es simplemente para hacernos amigos de la persona, sino que a través del seguimiento también podemos sacar la profundidad. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa cuando uno va a contactar? ¿Alguno se ha visto esta película? Sexy por accidente. Bueno, los que no se la han visto, por favor véansela porque es una película donde esta mujer, ella no se siente muy bien con su aspecto físico. Entonces va a pedir un trabajo, miren cómo es su actitud, hombros abajo, su mirada es hacia abajo y va a pedir el trabajo, entrega su hoja de vida, pero no lo hace con la mejor actitud. Luego va a una clase de spinning, se cae, se golpea la cabeza, se mira en el espejo y se ve como una reina de belleza. Pero no es una reina de belleza, es la misma, pero simplemente se está viendo diferente ella al espejo. Y muchas veces cuando nosotros vamos a hacer un contacto, tenemos esta actitud, la actitud cabizbaja, pensamos que no somos lo suficientemente valiosos y es una cuestión de percepción. Cuando comencé el negocio era universitario, blue jean, tenis, con el pelo recogido, no me maquillaba, pero los audios, tantos audios que escuché en un inicio, 4 audios diarios, les tomaba nota, me los aprendía de memoria. Y cuando miraba a la persona, mi actitud era tan poderosa que creo que no veía mi aspecto, o ella no veía mi aspecto, sino que simplemente veía mi corazón. Y veía el poder y la seguridad con la que transmitía el mensaje. Y todos nosotros, podemos adquirir eso. Entonces, cuando vayan a contactar, simplemente tengan la mejor sonrisa. Pónganse lo mejor que hay en su closet, no importa si no es de marca. Ahorita hablábamos con Abraham y le decíamos, nosotros no es que tengamos un closet gigante, pero sí nos ponemos la mejor vestimenta espiritual y la mejor energía y los mejores audios y la mejor música y la gente lo mira a uno a los ojos. Mi papá, que él es muy bueno en el contacto, en una época se le dañó su celular y tenía destrozada la pantalla, pero su actitud es tan alta y su energía es tan poderosa que la gente nunca se fijaba en que su celular estaba completamente destrozado. La gente simplemente le veía su felicidad. Y cuando ya estaba tan feo el celular que yo le dije, papi, por favor, no saques ese celular porque estás hablando de un negocio de abundancia y ese celular está muy feo.
¿Saben qué hacía? Se aprendía los números de memoria y los anotaba en un cuaderno. Entonces este recursivo. ¿Qué es importante cuando yo voy a contactar? Cuando yo voy a contactar, la sonrisa es vital. Muchas personas me dicen a mí, Sara, ¿tú cómo haces para siempre sonreír? Muchas veces mi esposo me dice, mi amor, yo por la noche te miro y tú estás sonriendo, y me da un susto. Y les voy a contar, no siempre sonreí. Cuando era pequeña, era una persona muy seria. Mis fotos, hasta los 14 años, eran muy serias. En Colombia, a las personas que son serias y se ponen bravas, pues como curiosas, muy rápidamente le dicen fosforito. ¿Se entiende acá? Bueno, un fosforito. Yo era un fosforito. Y un día una profesora me dijo, Sarita, tú con esa cara tan linda, ¿por qué no sonríes más? Y yo la escuché y empecé a sonreír. Y al principio mi sonrisa era muy fingida. Mis fotos de los 15, la sonrisa era como cuadrada. Pero empecé a sonreír. Y en algún momento mi cuerpo y mi mente se acopló a esa sonrisa y hizo que siempre sonriera. Entonces cuando vayan a contactar, procuren sonreír. No importa si no se sienten felices, no importa si no están en su mejor momento, pero se pueden obligar a sonreír. Hay personas que piensan que uno para cambiar tiene que sentirlo por dentro y después cambia por fuera, pero yo pienso que uno también tiene voluntad para hacer cosas así uno no las siente. Importantísimo preguntar el nombre y aprenderse el nombre de la persona. Es un arte en el que tú te puedes volver el mejor. En el libro de Cómo ganar amigos dicen, el sonido más dulce que puede escuchar una persona es el sonido de su nombre. Importante en el contacto, interesarse por el otro. Una pregunta que nosotros casi siempre le hacemos a las personas cuando las vamos a contactar es ¿cuánto tiempo llevas trabajando acá? ¿Y estás feliz? ¿Y tienes hijos? Y las personas empiezan a sonreír porque durante su día de trabajo es muy extraño que alguien se interese por ellos. Entonces eso les genera una curiosidad. También nos miramos a los ojos, estar muy bien vestido y aseado, hacerlo con postura, entender que el que tiene la oportunidad es uno. Entonces le debo dar la postura, hablar con tranquilidad para que la otra persona pueda percibir esa postura y hacerlo. Sin postura, mal vestido, con miedo, temblando, así del plan, hágalo. No tiene que hacerlo perfecto. Entre hacerlo mal o no hacerlo, no mal. Entre hacerlo mal y no hacerlo, hágalo mal. Muchos de nuestros más grandes líderes están en este negocio porque nosotros tuvimos la valentía de hacerlo mal. Nuestros contactos al principio no eran los mejores, nuestros discursos se contradecían, temblábamos, no teníamos la mejor vestimenta, pero lo hicimos, y en algún momento desarrollamos la habilidad y cada vez se fue convirtiendo más fácil. ¿Por qué les ponemos ahí la imagen de una persona roja? Porque tú tienes que saber qué estás buscando. Cuando comienzas en este negocio, comienzas tu empresa. Al principio la empresa se llama como tú, porque no factura lo suficiente para que te registres pues, ante la entidad de cada país para constituir una empresa. Cuando uno tiene una empresa tradicional, por lo general uno tiene empleados y uno tiene muy claro qué perfil necesita para cada cargo. Y cuando comenzamos el negocio y vamos a contactar, hay veces no tenemos claro cuál es el perfil de persona que estamos buscando. Y mi esposo y yo, cuando comenzamos juntos, hablábamos de que el perfil de personas que nosotros buscábamos para nuestro negocio era gente de buen corazón. ¿Tú crees que uno puede a simple vista darse cuenta quién tiene un buen corazón? ¿Sí o no? Sí. Y cada vez que te preocupes en entrenar tu mirada para ver quién tiene buen corazón, vas a afilarla cada vez más y lo vas a ver a distancia. Puedes ir en el carro manejando y ves a alguien parado y le dices a tu esposo, para y contacta a ese. Las mujeres tenemos ese poder, la intuición. Yo muchas veces lo hago y le digo a alguien, mi amor, pare, pero vaya usted y lo contacta. Y han salido muy buenos, entonces. Personas de buen corazón, personas que les brillen los ojos. Personas que les brillen los ojos. Hay veces tú no te das cuenta de eso porque no es algo
en lo que has procurado fijarte. Pero cuando tú te empiezas a analizar las miradas, vas a ver personas que tienen los ojos brillantes y otras no. Personas con sueños e ideales nobles. Eso también lo teníamos en nuestra lista. Queremos gente que tenga sueños e ideales nobles. Queremos jóvenes que quieran ayudar a su familia. Cuando vayan a Medellín y conozcan nuestro equipo, se van a sorprender de la cantidad de jóvenes y cuando ellos les hablen de sus sueños. Todos, absolutamente todos, tienen como alta prioridad su familia, antes que su carro, antes que su casa, porque son muy, muy, muy jóvenes. Entonces, eso corresponde a algo que nosotros pedimos, lo teníamos muy claro y por eso fue que pudimos encontrar esas personas. Entonces, esos son básicamente los aspectos importantes en el contacto, pero lo más importante que está ahí de último es háganlo. La única manera de aprender las cosas es haciéndolo. Es la única manera en que yo aprendí a patinar fue cayéndome muchas veces. Y muchas veces me caí, me raspé la cara, 2 veces me raspé la mitad de la cara, me aporreé la rodilla muy fuerte, pero seguí, porque mi entrenador me decía, del piso no pasa, seguí, y por ende pues me volví la mejor. Les quiero mostrar este pequeño video. Amor, yo digo algo ahí. Sí, mi amor. ¿Ustedes creen cuando ven esa imagen que a Sara le acabó de ocurrir algo bueno o algo regular? Bueno, cierto, porque ya se mantiene riendo. Ya vamos a ver qué pasa en el video. Pero me parece súper importante entender que en el contacto la fe juega un papel importantísimo porque es lo que tú quieras creer. Es decir, qué tanta fe y qué tanta esperanza tú puedes tener después de que lleves bastantes contactos y no hayas encontrado a nadie, vas a seguir feliz o más feliz. Yo cuando veo a alguien que lleva 1 mes en el negocio, 2 meses y no tiene resultados, pero lo veo feliz, yo digo, usted va a llegar lejos. Porque otra cosa es uno llevar 2 meses, pero estar así, no, ahí voy, sí, no, Andrés, es que está muy difícil. Esa persona pues va a tener un proceso, pero alguien que tenga los mismos retos y esté feliz, pues tiene una actitud muy parecida a la de Sara en este video. Así que en este momento apenas estamos calificando Esmeralda Fundado. Hola muchachos, ¿cómo están? En este momento estoy acá en el Éxito mercando con mi esposo gracias al negocio de Amo y estamos muy felices porque podemos escoger lo que queramos y no antes como la mamá que simplemente tenía un presupuesto. Les quiero mandar un mensaje muy especial y contarles pues una experiencia que he tenido en los últimos días. Resulta que durante 3 días tenía agendado 12 planes diarios, o sea 36 planes y me cancelaron los 12 planes. Mentira, no, solo dimos uno. Y yo recordaba, le doy gracias a Dios por haber vivido esa experiencia porque recordaba cuando mis socios me llamaban y me decían que citaban y les quedaban mal y yo les decía, cite bien. Y yo había citado bien a la gente con postura, les dije que anotaran el lugar. 36 personas me quedaron mal, pero yo recordaba pues mi época del patinaje y sé que cuando las cosas se ponen difíciles es porque viene algo grande y yo decía, pues madre, es porque me vamos a pisar un diamante y seguimos y tuvimos una mañana maravillosa. Dimos 3 planes, los 3 se auspiciaron, montamos un pedido de 600 puntos, sacamos una lista de 30 personas y bueno, simplemente esas son las recompensas de seguir. Entonces cuando tengan dificultades sigan, que eso hace parte del proceso, a todos nos pasan, a los diamantes nos pasa y bueno, los queremos mucho y simplemente queríamos mandarles ese mensaje para animarlos y para que ampliemos el nivel de conciencia y les digamos a nuestros grupos que esto se trata de seguir, de luchar y que siempre que uno hace eso, las cosas llegan. Los quiero mucho, chao. cuando me veía esa cara, pues porque la verdad, el primer día que nos cancelaron 12 planes, pues yo dije, no, con toda coraje, que va, mañana va a ser mejor. Pero el segundo día yo ya estaba, pero ¿qué pasa, cierto? Como, qué coraje, ya la palabra coraje me iba bajando. Y al tercer día, pues yo ya estaba con reto, o sea, digamos que mi carácter iba en ser neutral frente a lo que no sale como uno espera. Pero cuando yo veo a Sara, yo digo, y hay alguien más evolucionado. Porque es que una cosa es ser neutral y otra cosa es estar feliz. O sea, que las cosas no salgan como tú quieras y tú estés feliz. Yo creo que eso es tener una fe verdadera y es necesaria para que el contacto frío te funcione. Gracias, mi amor. Simplemente les quiero compartir que Dani y yo tenemos una creencia y es que cuando tú haces las cosas bien y las haces con amor, a ti te tiene que ir bien.
Si tú agendaste un plan a una hora de distancia en Tijuana, lo hiciste con todo el amor y llegaste y la persona no llegó, no te quejes, porque puede que Dios haya planificado que esa persona no llegara, porque en el lugar donde te ibas a encontrar con esa persona había otra persona y ese otro era el diamante. Pero muchas veces tú te quejaste, te devolviste y perdiste esa oportunidad. Entonces, si uno hace las cosas bien y las cosas no salen como uno quiere, es porque hay un propósito. En la llamada, nosotros pensamos que la llamada para agendar la cita debe ser corta, clara. La cita debe tener una fecha, ojalá para mañana o pasado mañana. Cuando tú pones al cerebro a escoger entre dos opciones, él escoge la que para él sea más fácil. Nunca preguntes cuándo puedes. Si ustedes nos dicen a Daniel y a mí cuándo puede, yo te digo en 2 años. Si tú me dices qué vas a hacer mañana, puede que haya un espacio pequeño. Entonces, muchas personas no logran ser eficientes en agendar una cita porque el lenguaje que utilizan es un lenguaje donde no se va orientado a lo concreto, sino que es muy amplio. Cuando puedes, regálame un tiempito, no, simplemente es que hay una oportunidad y cuéntame cómo está tu horario mañana o pasado mañana, cómo es tu horario de trabajo. Yo empiezo a trabajar a las 6 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. Listo, ¿qué te queda mejor antes del trabajo o después del trabajo? Y eso ayuda a ser muy eficiente en la llamada y ser amable y tener postura. Cuando comencé en el negocio se me dificultaba mucho este aspecto de hacer las llamadas. No sabía cómo ser amable a la misma vez que la otra persona, poder transmitirle a la otra persona la importancia de la cita. Entonces, algún día tuve una revelación y dije, me voy a imaginar como una jefe querida. ¿Qué es una jefe querida? Que uno dice, ay, tan querida, pero qué miedo no ir. Entonces yo cerraba los ojos y me imaginaba que estaba en una oficina, en el último piso de un edificio de Nueva York gigante y estaba haciendo la llamada para invitar a alguien al negocio. Y eso me funcionaba muy bien, me funciona todavía muy bien. Pienso también mucho en nuestro amante ejecutivo Rodrigo Correa, porque él no pregunta, él ordena. ¿Se han dado cuenta de eso? Tiene mucha postura. Entonces pienso en él y hay veces digo, poséeme, Rodrigo, poséeme, y hago la llamada. El plan, muy importante en el plan, escuchar a la otra persona, hacer preguntas. Nunca comiences un plan sin saber cuál es el sueño de la otra persona, porque el propósito del plan es que él pueda ver en este negocio un vehículo para lograr los sueños de él. Pero hay veces estamos tan llenos que lo que hacemos es depositar la información, pero no estamos centrados en el otro, como Dani nos enseñó en la mañana, sino que estamos centrados en nosotros. Es muy importante dar un plan centrado en el otro, cuánto él se va a ganar, cómo el negocio le puede ayudar a lograr los sueños que él tiene. Constantemente en el plan, repetirle el nombre, dar el plan con el corazón y tener un lenguaje claro. Hay planes, miren, lo más importante de todo es hacerlo, bien o mal, pero hacerlo. Hay planes que tú los das y mientras tú los estás dando, tú dices, qué belleza de plan. Tú terminas el plan y te provoca ponerte al otro lado de la mesa y aplaudirte. Quieres llevarte la hojita y enmarcarla. Dices, no, me quedó divino. Y tú miras al prospecto y el prospecto te dice, no me interesa. Y hay veces tú das planes donde no te encuentras de la mejor energía o del mejor ánimo, se te olvida cómo se dibuja el cuadrante del flujo del dinero, pones la fábrica del consumidor al revés, me pasó, pero la persona está tan dispuesta que la persona te dice sí. Entonces, cuando eso nos pasa a nosotros, que nos pasa muy continuamente, porque nos hemos entrenado para ser valientes y hacer las cosas independientemente de nuestros sentimientos, porque entendemos que hay un deber. Siempre pensamos en que hay más virtud en los oídos que escuchan que en la boca que habla. Obviamente yo tengo que entrenarme, hacer lo mejor que pueda, pero lo más importante es hacerlo. Hay personas que por querer hacerlo perfecto nunca lo hacen y es por eso que pues nunca obtienen el resultado. Y muy importante en el plan, tener muy claro que el propósito es el auspicio. O sea, al terminar el plan, tengo que hacer la pregunta si la persona quiere hacer el negocio o no quiere hacer el negocio y si la persona
va a comenzar de una inmediatamente. Y el seguimiento es muy importante, crear una segunda cita inmediatamente. Yo estoy en el plan, porque si no creo esa segunda cita de manera inmediata, después voy a hacer otra llamada para volver a agendar otra cita y lo que la persona va a percibir es un perseguimiento. Entonces es mejor hacer la cita inmediatamente, rodear a la persona de amigos, como Dani lo explicó, que el sistema no seas únicamente tú, sino que él pueda tener otras referencias, incluso referencias que hayan llegado más lejos que tú, para que si él es un líder, pueda sobrepasarte y tú puedas tener una línea muy sólida. Que conozcan diferentes perfiles para que puedan decir yo sí puedo. Y el mejor seguimiento que hay es cuando tú le auspicias a alguien, a esa persona. La pregunta de ¿qué líderes conoces tú? ¿Qué personas soñadoras conoces tú? Hablemos con ellas, llamémosles de una vez. Dile que mañana vamos a ir a su casa a visitarlo. Dile que mañana se tomen un café. Ese es el mejor seguimiento que pensamos que puede existir. Entonces, continuando, ya tenemos las habilidades básicas. Nosotros estamos convencidos que después de esta convención y la experiencia que cada uno lleve en el negocio, las habilidades que Sara acaba de decir, consideramos que ya las tienen. Y si no las tienen, recuerden lo último, hacerlo. O sea que al fin y al cabo, pues no las tienes que tener perfectas, sino simplemente hacerlas. O sea que si tienes la voluntad, esa parte está cubierta. ¿Qué sigue? El equipamiento. Cuando vamos a escalar una montaña tenemos que saber qué vamos a llevar y qué no vamos a llevar. Qué vamos a llevar y qué no vamos a llevar a la montaña. Miremos entonces, yo les quiero hacer esa pregunta a ustedes. ¿Qué no debes llevar a esta montaña de 10.000 puntos? ¿Qué no debes llevar a tu reto empresarial? ¿Qué es lo que no debes llevar? Qué bueno que cada cual ponga esa pregunta en lo que está escribiendo y empiece y deje una lista y diga qué me pesa y qué no debo llevar. Ustedes saben que si yo voy a subir el Everest, una mujer no puede llevar el secador para el pelo. Pues no creo, ¿cierto? Y la plancha, no llevo la plancha, el secador, no creo. Igual que un hombre no puede decir voy a llevar el PlayStation, nada de eso, o sea, porque allá 1 kilo de peso allá arriba debe pesar muchísimo más que abajo. Igual que una mala actitud, cuando ya eres un líder, pesa mucho más que cuando no lo eres. Entonces tú no te debes permitir llevar malas actitudes a la cima, no ni siquiera malos pensamientos. Si tú dices, es que yo no soy bueno para contactar, pues eso te sirve, ¿cierto que eso no te sirve? Entonces simplemente déjalo, no te lleves esa mentira para arriba, porque ustedes se han dado cuenta que todo lo que proyectamos hacia el futuro es mentira. Por ejemplo, cuando yo me monto en un avión y el avión dice voy a aterrizar en Tijuana a las 3 de la tarde, ¿cierto? Eso es mentira. Pues porque eso es una posibilidad, pero puede que no. O sea que cuando pensamos en el futuro realmente nadie sabe. Entonces, ¿por qué no nos decimos mentiras positivas? ¿Por qué nos encantan las mentiras negativas? Entonces, empieza a hacer una lista de todo lo que tienes que dejar. Tú sabes que de pronto algunas relaciones, pues no las tienes que de pronto dejar definitivamente, aunque algunas sí deberías, pero de pronto sí hacerles una estampa y mira, me voy a subir a una montaña y pues no podemos hablar 2 meses. O 1 mes, este mes no podemos hablar mucho, o no le tienes que decir, pero tú tienes que saber que algunas relaciones pues pesan. Entonces libérate de equipaje, recuerda lo que dice Facundo Cabral, llega más rápido el que va más descargado. Entonces libérate de equipaje, solamente lleva lo justo y necesario, y entonces también pregúntate cuáles son las cosas que sí debes llevar. ¿Cuáles son las cosas que sí debes llevar? Por ejemplo, algo que siempre ha sido importante para nosotros, que puedes llamarlo programación mental, PNL, puedes llamarlo mantras, puedes llamarlo jaculatoria, que es un nombre que mi esposa me explicó, y son estas frases cortas que uno se repite. ¿Alguno tiene alguna de esas frases? Son importantísimas, por lo menos para mí. Miren, yo recuerdo cuando tenía poca confianza pues en mí mismo, era una combinación singular, porque tenía mucha valentía, yo decía que esto lo iba a hacer hasta el final, pero al mismo tiempo una conversación interna donde dudaba todo el tiempo. Y recuerdo una vez, estábamos en un lugar donde trabajábamos, yo ya tenía mi moto, ¿se acuerdan de la moto? Y entonces estaba esperando unos planes que nunca llegaron, y toda la otra gente pues estaba trabajando,
y yo me voy como triste para la casa, pero me voy repitiendo el casco de ahí a la casa. Yo era Esmeralda 2012, Diamante 2013, Esmeralda 2012, Diamante 2013, convenciéndome, porque era como el último recurso que me quedaba, tratando de convencer a mi mente de que yo era capaz de hacer este negocio, programándome así esa rabia de ganar que uno está dispuesto a hacer lo que haya que hacer, incluso esa locura de ir repitiéndose una frase hasta la casa, 40 minutos en una moto repitiendo algo, ¿sí? Y entonces eso me ha acompañado en el camino, incluso de alguna, no me hice Esmeralda en el 2012, sino en el 2013. Pero he visto que en mi vida esa programación es algo que siempre voy a llevar en mi maleta y son esas frases que nos acompañan. Sara tenía una en el patinaje, las puedo compartir, mi amor, claro, ¿cierto? Que me encanta, miren esta frase tan bonita. Sara se mantenía repitiendo: Dios, dame fuerza, velocidad y humildad. Y me encanta eso porque ella pedía humildad, porque ella decía, es que yo voy a ser campeona. Yo voy a ser, o sea, de una vez estaba garantizando, entonces pedía humildad para que no se le subiera el ego cuando fuera campeona. Entonces miren qué bonita esa frase, y todo el tiempo se la decía, cuando estaba haciendo exámenes en la universidad a veces tenía que decir, ya deje de repetírmela, porque la mente se programa y empieza a repetirla sola. Y entonces ella tratando de concentrarse y no podía, incluso cuenta la leyenda, esto pues es algo que no, pues, que cuando tenía pues amigos por ahí, novios y esas cosas, ¿cierto? Cuenta la leyenda, que incluso no era capaz que le estaba dando un besito, y que no, o sea, que estaba pensando en eso. Dios, dame fuerza, velocidad, humildad, Dios, dame fuerza, velocidad, humildad. ¿Se imaginan? Entonces, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué frases tienes en tu mente? ¿Qué relaciones llevas? ¿Con qué equipo te vas a armar para llevar allá? ¿Qué pensamientos, qué actitudes, qué habilidades? Piensa, yo no te quiero responder esas preguntas, sino que te las quieres hacer. Pon ahí, que cuando te pongas el reto de calificar a plata, que espero que sea ya mismo, ¿qué vas a dejar y qué sí tienes que llevar? Y recuerda, lleva solamente lo necesario, es mejor andar ligero. Ahora, muy importante, algo también que ponemos aquí que preguntarse, que hay que dejar. Ustedes saben cuál es la nueva tarjeta de presentación del siglo XXI, la foto del WhatsApp, y ni qué decir del Instagram. Entonces de pronto algunos tienen que dejar fotos como esta, pues usted no puede tener esta foto de perfil, ni fotos como esta de perfil, pues hágase el favor, ¿cierto? Pues, o sea, véase con un pesebre ahí, ¿sí vieron? ¿No? Entonces aquí tengo, o sea, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer? Miren esta foto, por ejemplo, de perfil, tampoco sirve. O esta tampoco, porque es que estamos haciendo un negocio serio, o esta. Es decir, de pronto lo que tienes que dejar es tu foto del WhatsApp. De pronto tienes que mirar lo que transmite. Recuerdas que pues la comunicación no verbal es quizás la más importante, la que más transmite. Miren, en los porcentajes el lenguaje corporal es el 55%. O sea que lo que decimos casi no... O sea, el impacto que generamos es más por lo que somos que por lo que decimos. Entonces, ¿qué transmites? ¿Qué transmite tus redes sociales? ¿Qué transmiten la forma como te vistes, la forma como miras, la tranquilidad con la que escuchas? Hay tantas cosas, y ¿saben que sirve mucho? Porque pues son tantas áreas que lo que tú debes hacer para cambiar más rápido es modelar. Yo te recomiendo modelar, ¿sí? Imagínate en alguien en el que tú te inspires. Por ejemplo, si a ti te inspira, por decir algo, Paco. Si te dice, no, ese Paco para entrevistar gente está solo, ¿lo viste? Ese Paco lo entrevista increíble. Y a ti te toca hacer una entrevista, y tú en vez de pensar cómo se entrevista, paso 1, 2 y 3, más bien piensas cómo lo haría Paco. Y ahí te viene como todo el software de Paco, se te instala en tu mente, y al principio parecemos una imitación, pero vamos encontrando desde esa imitación nuestra propia forma, ¿sí? Entonces yo te recomiendo que en el negocio, con respecto a lo que quieres proyectar, pues modela a algunas personas, que tú digas, esta persona me parece, esta pareja me gusta lo que transmite, etcétera, o este líder o esta líder, y entonces comienza por contagiarte de esa energía, ¿sí? Bueno. Esa es otra cosa que tenemos que llevar, oxígeno. Tenemos que llevar oxígeno. Cuando vamos a correr una carrera de 10.000 puntos, tenemos que llevar oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que muchas veces cuando vamos a hacer una carrera donde vamos a montar, vamos a mover 10.000 puntos de volumen, pues entonces tú no puedes tener en tu casa un montón de inventario, tener tus tarjetas de crédito ya usadas, tener, mejor dicho, no tener ni clientes, y entonces tú no tienes los pulmones acabados.
¿sí? Y vas a subirte una montaña. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que liberar tus pulmones. Si tienes inventario en tu casa, la primera tarea es que salgas de acá y muevas tu inventario. Si tienes una tarjeta, tienes problemas con tarjeta de crédito, por favor, paga todo eso. O sea, libera tus pulmones, libera tu tanque de oxígeno, porque nos vamos a subir una montaña. Entonces, eso es un consejo que siempre le doy a mis líderes. Y es, si usted tiene los tanques de oxígeno ocupados, pues no puede subir la montaña. Porque es que si usted no mueve el producto, usted tiene inventario y no lo mueve, pues entonces hasta que lo mueva intentamos la montaña. Porque no podemos subir sin el tanque de oxígeno. ¿Se entendió esa parte? Te libera tu tanque de oxígeno porque tenemos retos más grandes. Muy importante, cuando vas a escalar necesitas pues todos los arneses y todas las cuerdas. Esas cuerdas y arneses para nosotros son las boletas de los próximos eventos, los boletos. Los boletos de los próximos eventos son infaltables cuando vas a subir esta montaña, porque son los que hacen que la gente no se caiga en el ascenso. Entonces cuando te vas encontrando cada persona en la trayectoria, tú tienes que garantizar, o sea, es algo como de vida o muerte. Yo no sé ustedes cómo lo vean, pero para mí es de vida o muerte. Cuando encuentro a alguien bueno, que antes de que se vaya de mi presencia, se lleve la boleta del seminario. A mí eso me dice, yo no sé si esto lo va a hacer rápido o lo va a hacer lento, pero por lo menos ya no se mató. Entonces cada vez que encuentro a alguien, trato de ponerle una cuerda para que no se me caiga. Y esa cuerda, ¿cuál es? Boleta del próximo evento, boleta del próximo evento. Por eso los felicito a los que tienen ya la boleta del próximo evento, porque lo que tienen es cuerdas, van a salir armados para poder atraer a las personas en el proceso. Y bueno, una ruta definida, ahorita hablamos de la ruta definida. A mí siempre, pues no sé cómo funcionan pues, los demás, no sé si ustedes se emocionan igual que yo, pero a mí lo que me emociona cuando tengo un sueño, tengo una meta, es poder ver el plan. Cuando uno ve el plan para lograr su meta, y uno lo ve y uno dice, yo soy capaz de hacer eso, uno es capaz de conseguirlo en su mente, uno se emociona, porque uno dice, yo soy capaz de lograrlo. Entonces, haz tu plan, haz un plan en el que tú puedas creer, dibuja, no importa, dibuja en una hoja, voy a hacer esto, voy a contactar tantas personas, voy a hacer tantos puntos para tal fecha, voy a hacer estos paquetes de productos, pon a volar tu imaginación, pero cuando termine el dibujito, que tú creas en el dibujito, que tú digas, esto yo lo puedo hacer. Entonces una ruta definida, pues ya habíamos hablado de esta ruta para llegar a 10.000 puntos, puede ser esta ruta, y es simplemente, no intentes llegar a 10.000, simplemente piensa, ¿cuándo vas a llegar a 4.000? Porque si tú llegas a 4.000 con suficiente tiempo, pues vas a contar con un montón de esfuerzos de las personas, con una emoción de tu parte. Pregúntate tú, no sé, pero ¿cómo te sentirías si fuera la mitad de un mes y ya fueras en 4.000 puntos? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si estuviéramos faltando 3 días del mes y ya estuvieras en 8.000 puntos? ¿El otro mes con toda? ¿El otro mes con toda? Uy, no me digan eso, ¿cómo así? Volvamos a empezar. El otro mes con toda, ¿no? Cuando uno está ya en 8.000 puntos, ya está en la zona de la muerte. O sea, ya usted está en un área donde usted dice, esto se termina, estoy demasiado cerca y la emoción te lleva a que termines la calificación. Entonces llévate hasta ahí. Aquí, para ir ya terminando y redondeando el asunto, es entender que cuando uno tiene que tener la fe de que una parte es la parte que tú pones en el trabajo, pero otra parte es lo que se desencadena después. Es decir, haz de cuenta que toda calificación es como una montaña donde la primera parte es en subida y la segunda es en bajada. Esa primera parte de subida pues es más difícil. Cuando tú vas subiendo esta parte de la ladera de la montaña, desde aquí no puedes ver esta otra ladera, ¿cierto? Imagínense que es como una pirámide. Tú desde esta ladera no puedes ver la de acá. O sea que cuando tú vas subiendo a los 4.000 puntos, por ejemplo, no te preguntes por los 7.000 puntos. No te preguntes por los que siguen allá, por eso todavía no los ves. Solamente tienes que tener la fe de que si llegas a esta parte de arriba, todo lo otro se va a ver. De que si llegas y puedes subir hasta la punta, ya la otra parte va a ser en bajada. ¿Qué quiere decir en bajada? Más fácil. Que va a ser como una reacción en cadena. Para nosotros siempre ha sido así. Siempre que corremos una meta, decimos cuál es el punto, haz de cuenta como el punto de inflexión, cuál es el punto al que tenemos que llegar con suficiente tiempo, y tenemos siempre la fe y la tranquilidad de que si llegamos ahí, todo lo otro se va a dar. Entonces es un consejo que te doy como si fueras, digamos, parte de mi equipo, y es, dime cuál es tu meta, miremos cuál es el punto de inflexión,
y con toda la artillería a lograr ese punto de inflexión y vas a ver cómo lo otro se da. ¿Sí? Entonces, ahí... Y ahorita les voy a dejar con mi esposa para el postre. Gracias. Bueno, y queríamos compartirles esta historia de un joven de nuestro equipo, porque nosotros pensamos que el éxito de cada uno tiene un propósito muy claro y es único, por eso es tan importante que tú triunfes. Él tiene un propósito muy claro y es quitarnos a todos las excusas, absolutamente a todas las excusas. Yo quiero que ustedes vean este video y se pregunten, si él pudo, ¿yo por qué no puedo? Si él pudo, yo creo que yo también puedo. Entonces vamos a ver. Expresar, usted no sabe vender y usted no conoce absolutamente a nadie de ellos. Los productos muy caros, ya no saben vender. Yo le hice caso, realmente yo le hice caso. ¿Por qué mi mamá me dijo eso? Porque el único pasado que nosotros hemos tenido es que mi mamá y yo, lo único que hemos hecho desde mis 7 años es montarnos a los carros de la basura, esculcar basuras, recoger carros para así poder sobrevivir y que mi mamá tenga con qué darnos la comida a mí y a mis hermanos. Por eso mi mamá no me creyó para hacer este proyecto. ¿Hasta cuándo reciclé? Hasta que me califiqué a plata. Hasta hoy mi mamá va a dejar de reciclar. Ahora para terminar, le hago una pregunta a usted. No tuve apoyo. Nunca tuve un papá, siempre tuve para mi mamá. No tenía plata. Yo no podía decir, ay, me sobró un millón de reciclaje, voy a invertir en los puntos. Nunca, jamás. No tenía la visión. Yo le pregunto, ¿cuál es su excusa para no calificarse? Póngamela, yo estoy seguro de que yo también la puse. Pero sin embargo acá estoy. Yo estoy seguro que usted merece estar acá parado como nuevo plata. Yo tiene que ser este mes, a más tardar el otro. Prométaselo a usted mismo, porque yo me lo prometí hace un año. Yo estoy acá como nuevo plata de Colombia. Nos vemos en otro. Es una historia muy linda y quiero contarles cómo comenzó esta historia. Dani ahorita les hablaba del poder de la fe. Nosotros teníamos una organización, un equipo, cuyo líder había decidido desistir del negocio. Entonces, era una organización que era de todos, pero pues como que al final no era de nadie. Y nosotros le pedíamos mucho a Dios de que nos regalara un líder en esa organización. Y nosotros, por favor, necesitamos un líder, necesitamos un líder, necesitamos un líder, necesitamos un líder, necesitamos un líder. Y algún día, un joven que llevaba 2 años en el negocio, que llevaba 2 años leyendo, un joven que cada vez que nosotros veíamos le decíamos a él, tienes que estar en el próximo evento, tienes que estar en la próxima convención. Ese joven algún día nos sentó a nosotros en una mesa de un centro comercial y nos dijo, yo quiero subir la montaña. En ese momento, nosotros estuvimos dispuestos a acompañarlo en su camino de subir la montaña y él empezó a trabajar con mucha fe, con mucha esperanza y algún día calificó a plata. El día antes de su reconocimiento, él nos sienta y nos dice, les tengo que contar mi historia porque siempre he llegado tarde a los eventos, porque siempre estaba mal vestido y nos cuenta esta historia que ustedes acabaron de escuchar. Que toda la vida, lo que él había hecho hasta ese momento con su madre, había sido reciclar. Cuando tú lo escuchas hablar a él, tú dices, es increíble que ahí había un líder. Y ahí entendemos el poder de los eventos, entendemos el poder de no tratar a la gente como es, sino como puede llegar a ser. Nunca juzgues a alguien por si tiene o no tiene dinero, por cómo está vestido, por sus capacidades. Simplemente sé capaz de darle la dirección y trátalo como un diamante, que si lo tratas como un diamante seguramente eso es lo que va a llegar a ser. Entonces, miren lo lindo, este joven tenía un propósito muy grande
porque no simplemente se trata de lograr la cima y quedarte en la cima y olvidarte de que tienes que volver a comenzar, porque el primero del mes todos comenzamos al 0%. Hay gente que se queda disfrutando demasiado en la cima y se muere. Eso pasa en el Everest. Si tú te quedas mucho en la cima, mueres. Tienes que volver a bajar, volver a tener humildad y volver a subir otra cima. Y él empezó a trabajar y calificó a platino rubí. Cuando califica a platino rubí nos dice: mis diamantes, yo quiero que ustedes vengan a mi casa porque con lo que he ahorrado de las ganancias del negocio me voy a pasar para otra casa, pero yo quiero que ustedes vean dónde yo he vivido toda mi vida, dónde comenzó, para que se den cuenta que es verdad, porque después la gente no me va a creer. Y vamos a su casa y llegamos a un barrio muy pobre, muy pobre. Para entrar a su casa era como, ustedes han visto en Brasil como las favelas, que es casa sobre casa. Así, entras a una casa, otra puerta, y nos encontramos una casita con una puerta. Cuando tú abrías la puerta, se cerraba el baño. Cuando cerrabas la casa, se abría el baño. Una puerta para las dos cosas, una cama, una medio cocinita, piso de tierra, las cajas de agua pegadas de las paredes para que no se entrara la humedad, un espejito de este tamaño, pequeñito, donde él podía verse su traje, su corbata. Incluso nos contó que al comienzo del negocio con sus dos amigos, con quienes comenzaron a construir la organización, se compraron un traje y se lo turnaban. Cada hoy uno iba con traje. Y ahí se miraba su corbata y tenía una estantería pequeña. Cuando él abre la estantería y yo veo todas las boletas del seminario tras seminario, él la había guardado con todo su corazón y las pegaba y yo decía, wow, ¿cuánto tenía que reciclar este muchacho para comprarse un boleto de seminario? La guardaba con toda su alma, porque él creía que este medio ambiente lo podía transformar y lo podía hacer diamante. Entonces, qué lindo que no nos olvidemos de esta historia, para que nunca nos compremos excusas a nosotros mismos y nunca se las compremos a nadie de nuestro equipo. Y espero verlos a todos en Orlando para que puedan conocerlo, se puedan tomar una foto con él. Y simplemente 2 minuticos más me voy a tomar. Importante, la determinación. ¿Qué es la determinación? La determinación es: yo voy tras esa meta o muero en el intento. Yo voy tras esa meta o muero en el intento. Yo voy tras esa meta o muero en el intento. Yo me voy a hacer diamante o muero en el intento. Esa actitud de determinación es la que te va a llevar a lograr la meta. Y que sepas que tienes un equipo de apoyo. Nadie es